Bueno, estamos viendo lo que es alteraciones a nivel de la vista y a nivel de las estructuras anatómicas del ojo. Ya decíamos que puede haber enoftalmos. Recuerden ustedes que con la edad hay alteraciones en la fibra de la colágena, hay cierto grado de deshidratación en la piel por la pérdida de la capa hídrica y también se pierde en menos proporción cantidad de grasa. Muchas veces estas alteraciones, producto del mismo proceso de envejecimiento, pueden ser la causa de ese enoftalmos. Nosotros podemos encontrar, cuando hacemos exploración de la pupila, pues podemos encontrar tanto midriasis como miosis, dependiendo si el paciente tiene alguna patología. Pero lo que más frecuentemente vamos a encontrar es una miosis, porque el iris tiende a atrofiarse en el proceso de envejecimiento y hacerse rígido. Entonces vamos a encontrar más casos de miosis que de midriasis. Presbicia, pues recuerden ustedes que el cristalino se agranda, pierde capacidad de acomodación, y la presbicia es uno de los padecimientos más frecuentes que vamos a encontrar como alteraciones de la agudeza visual en los pacientes adultos mayores. A nivel de las estructuras, pues podemos encontrar la topsis palpebral por debilidad de los músculos del párpado, los cuales hacen que este se caiga, y es muy frecuente ver cómo en la fotografía que está en la diapositiva, ¿sí?, la caída del párpado del ojo derecho. Este siempre tendrá que ser reparación definitiva quirúrgica. Podemos encontrar entropión, no estropión, que ya sabemos hacia adentro o hacia afuera, de lo que son la cuestión de los párpados. Otra alteración muy frecuente que vamos a encontrar en los ojos de los adultos mayores es que el diámetro de la córnea de tipo horizontal disminuye de tamaño en relación al que podía tener cuando se es adulto o joven. Y eso es parte del envejecimiento, no significa ninguna alteración. Y también podemos llegar a ver alrededor de lo que es el cristalino un arco ya habíamos dicho, podemos ver problemas de presbicia, que es cuando el cristalino se agranda, capacidad de acomodación, ya lo habíamos mencionado. Podemos encontrar lo que es la catarata, podemos encontrar epífora, el ojo seco irritado, que es muy común que se presente en los adultos mayores, y lo ideal para nosotros, como parte de la exploración de lo que es el ojo y sus estructuras, sería que pudiéramos hacer un fondo de ojo. Eso es lo ideal. Bien. Cuando llegamos a lo que es la estructura de la cara, tenemos que ver cómo está el aspecto de la nariz desde la parte externa, cómo están ambas narinas, si hay moco, si hay palidez, si hay al contrario, ¿sí?, eritema, si hay edema. Pero todo eso nosotros tenemos que hacer la exploración a nivel de lo que son las narinas nasales y la parte externa de la piel, que podemos encontrar la punta roja, como ahí dice, y que se puede presentar desde por un cuadro catarral hasta por otras alteraciones. En los labios vamos a poder encontrar retracción, sobre todo
cuando al paciente le faltan piezas dentales. Vamos a ver dentro de lo que es cavidad bucal, el estado precisamente de su dentadura, si hay adoncia, si ya hay placas fijas o placas removibles, el estado de la lengua, y tenemos que explorarlo por la parte superior y por la parte inferior para ver cómo están los paquetes venosos de la lengua, que muchas veces inclusive podríamos encontrar algún desarrollo de un cáncer. Entonces, la lengua se explora por la parte superior y por la parte inferior. Vemos la faringe y por último, pues tendríamos que ver cómo está la implantación del pelo a nivel de cuero cabelludo del paciente, porque ahí también podríamos encontrar alguna alteración. Si nos vamos a la exploración física del cuello, tenemos en primer lugar que hacer exploración, bueno, primero inspección, como ya saben ustedes. Luego vamos a ver huecos supraclaviculares, en los cuales cuando nosotros hacemos palpación, podemos encontrar, tanto en hombres como en mujeres, crecimientos ganglionares. Si lo encontramos, en la mujer puede ser signo de patología de mama, como podrían ser crecimientos ganglionares en un cáncer mamario o algún otro tipo de alteración. También podemos encontrar una especie de tumoración a nivel de hueso clavícula, perdón, de hueco supraclavicular, que se presenta en un tipo de tumoración a nivel pulmonar, que es el tumor de Pankotz, y que se palpa perfectamente en el hueco supraclavicular. Hacemos la palpación, glándulas parótidas, la tiroides, debemos de ver que esté no crecida, que no esté lobulada, etcétera. De hecho, ven ustedes en la fotografía, aquí estamos viendo una cicatriz posquirúrgica de lo que posiblemente fue alguna patología tiroidea, como podría ser hiper o hipotiroidismo. Debemos de palpar en cuello que no haya presencia de ganglios supraauriculares, o como ya habíamos dicho, a nivel de los huecos supraclaviculares. Debemos ver cómo están los vasos sanguíneos, sobre todo lo que es las carótidas, que al palparlas y al ocultarlas no estemos palpando soplos, que ya nos hablarían de obstrucción parcial de las arterias carótidas, y tenemos que ver la columna cervical para ver si no hay alguna desviación de la misma. Bien, en el tórax, pues vamos a hacer la exploración de tórax como se nos enseñó en clínica propedéutica. Exactamente los mismos puntos, haciendo hincapié que a nivel de los ruidos pulmonares, pues podemos encontrar desde el murmullo vesicular normal, podemos encontrar sibilancias, podemos encontrar, sí, roncus, estertores que pueden ser crepitantes, que pueden ser silbantes, y crujidos. Cuando no hay antecedente de patología pulmonar en el paciente y escuchamos crujidos, podríamos pensar como mayor posibilidad diagnóstica un síndrome de atelectasia pulmonar. Seguimos con la exploración de tórax, exploración de glándulas mamarias. Recuerden ustedes cómo se realiza. Tenemos primero que palpar huecos axilares y ver si no palpamos crecimientos ganglionares. Después vamos a palpar los huecos supraclaviculares, también buscando la presencia de crecimientos ganglionares, y después ya lo que es
las mamas como tales, recordando que las exploramos a nivel de lo que es manecillas del reloj, siguiendo ese orden, y que podemos encontrar puntos dolorosos, podemos encontrar algún tipo de nódulo, podríamos encontrar alteraciones a nivel de los pezones, como pueden ser pezones umbilicados, o al hacer presión sobre el pezón, podría haber algún tipo de secreción a través del mismo. Y pues sabemos que si encontramos patologías, estas podrían ser desde problemas quísticos como es el fibroadenoma o la mastopatía fibroquística, y pues lo más temido, el cáncer de mama, que aquí en la fotografía que les estoy presentando, pues aquí tenemos una mastectomía parcial, puesto que se retiró, sí, la glándula mamaria, y siguiendo la cicatriz se ve que se retiraron las cadenas ganglionares axilares. Si nosotros aquí notáramos cicatriz hacia huecos supraclaviculares, entonces estaríamos hablando de una mastectomía de tipo total, en donde se hace un vaciamiento tanto de cadenas linfáticas supraclaviculares como axilares. Bien, también tenemos que hacer toda la valoración de lo que es el área precordial, tal cual se nos enseñó en clínica propedéutica también, y en donde podríamos encontrar a nivel de la auscultación soplos, podemos encontrar también arritmias como datos más importantes, y cada vez que nosotros hagamos la exploración de lo que es el sistema cardiovascular, debemos de auscultar, como ya les había dicho, a nivel de lo que son, ¿sí?, las carótidas, ver que no haya soplos, ver a nivel de pulsos, a nivel de la muñeca, a nivel de las femorales o a nivel de tobillo, que no haya disminución en esos pulsos distales que nos pueden hablar ya de obstrucciones. Si nos vamos a lo que es la exploración física del abdomen, igual, exploración de los 9 cuadrantes que lo conforman, sabiendo en cada cuadrante qué órganos estamos explorando, la exploración, primero desde la inspección, luego la palpación, la cual puede ser superficial, media o profunda, dependiendo qué es lo que amerite, y pues también debemos de explorar los principales puntos, como son los renales, iodanos, punto hepático, punto apendicular, etcétera, etcétera, cómo está la peristalsis, y también debemos, a nivel de lo que es la aorta abdominal, debemos de auscultarla. Si encontramos que hay una pulsación importante, podríamos pensar en el desarrollo de un aneurisma, que si ese aneurisma se rompe, independientemente de que sea cirugía, cuando el aneurisma se rompe, es una cirugía de urgencia, en donde de cada 10 personas que son operadas por esta causa, 8 fallecen. Pues es importantísimo hacer el diagnóstico clínico cuando se está explorando abdomen. Bien. Aquí les puse una fotografía de a lo mejor una paciente en cualquier edad de los 40 años hacia abajo, pues podría ser el abdomen de una mujer embarazada. Aquí no. Aquí alguien que me diga qué piensa que tiene esta paciente. ¿Por qué el abdomen se le ve así? Podría ser hepatomegalia. Bueno, sí, posiblemente esta paciente tenga hepatomegalia.
pero la hepatomegalia le daría aumento de volumen a nivel del lado derecho del abdomen. ¿Podría ser pero una hernia compleja? no. Vean ustedes. Ascitis. Eco. Ahí está el diagnóstico. La paciente tiene líquido de ascitis, inclusive no se ve muy bien en la fotografía, pero si ustedes se fijan, tiene aumento de la trama vascular, característica de la distensión abdominal por ascitis, y aquí, pues entonces tendríamos que pensar en posibilidades diagnósticas: cirrosis, hepatitis o inclusive cáncer, que puede ser a nivel de lo que es el hígado o el páncreas, que son las principales causas que nos pueden dar presencia de líquido de ascitis a nivel abdominal. Siguiendo con la exploración, como parte de la exploración abdominal, es la exploración genital y rectal, sabiendo que en el hombre, pues lo que vamos a hacer es primero ver aspecto de pene y testículos. Aquí en esta fotografía, pues se darán cuenta que aquí hay un cáncer de pene. Y recordando que lo que podemos encontrar más frecuente es atrofia testicular, atrofia vaginal si es mujer, y cuando hay atrofia vaginal, pues recordemos que si esta mujer tiene vida sexual activa, va a tener dispaurenia, que es dolor a la penetración a nivel vaginal, podría tener problemas de disuria por un cistocele, podría tener problemas a nivel del esfínter anal por un rectocele, y recordando que nosotros tenemos la obligación, si es mujer, hacer tacto rectal para buscar posibilidades, crecimientos hemorroidales, fisuras, ¿sí? Posibilidades de cáncer, o sea, si sentimos alguna nodulación importante, fístulas también podemos palpar. Si es hombre, pues también podemos encontrar las mismas patologías, y además tenemos que hacer, aprovechando que se está haciendo el tacto rectal, pues hacer palpación de la glándula prostática, donde podríamos encontrar, sí, clínicamente, si hay crecimiento, si hay dureza, como si fuera madera, la consistencia de la próstata, pues podríamos sospechar nada más. Ahí no podemos hablar de un diagnóstico más que de presunción de un crecimiento prostático que podría ser un cáncer, porque el crecimiento prostático benigno, la consistencia de la glándula es más o menos la misma de una glándula normal, pero cuando ya es consistencia dura, leñosa, pues casi podríamos sospechar posibilidad de cáncer. Y bueno, pues allá, aquí ustedes se podrán dar cuenta que a nadie nos gusta que nos hagan tacto rectal, al menos de los hombres. Y bueno, pues aquí en forma chusca, pues estamos viendo que hasta de la lámpara se está colgando el paciente, tratando de evitar que el médico le haga ese tacto rectal. Si nos vamos a lo que es la exploración física de todo lo que es músculo esquelético, primero debemos explorar, inspección, el paciente de frente. Si es hombre, se deje su truza; si es mujer, se deje su brasier y su pantaleta o lo que ella use, y tenemos que ver simetría, empezando desde los hombros, siguiendo con el tórax, a nivel de lo que es la cadera, muslos, rodillas, tobillos, ver la apertura que hay, sobre todo en piernas. Pues si ese paciente ya tiene enfermedad articular degenerativa, lo más seguro es que haya arqueamiento de
espacios en medio de los muslos y en medio de las piernas. Tenemos posterior que pedir al paciente que se dé la vuelta y entonces exploramos la simetría a nivel de lo que es nuevamente hombros, escápulas, vemos cómo están las posibles curvaturas, porque después las vamos a ir palpando, e igual caderas y extremidades. Una vez que hemos hecho la inspección, pues pasamos a lo que es la palpación, ¿sí? Para huecos supraclaviculares, parrilla costal, vemos todo cómo está lo que es por palpación rodillas, estructuras del pie, estructuras de las manos, de los brazos, etcétera, etcétera. Tenemos que explorar también todos los reflejos osteoarticulares a nivel de cada parte, en brazos, en piernas, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar? Pues a nivel de la columna lumbar podemos encontrar una cifosis muy marcada o una lordosis, como lo estamos viendo en el caso de esta dama, que tiene una lordosis demasiado acentuada. Podríamos encontrar alteraciones a nivel de lo que es las escápulas. Podríamos encontrar a nivel de los pies edemas, que aquí ya parece una nasarca, porque se ve que el edema se continúa quizás hasta por arriba de las rodillas. Alteraciones desde la piel hasta el volumen de la rodilla, deformaciones que son muy importantes en los pies de los adultos mayores. ¿Y qué me quiere decir por observación qué enfermedad tiene esta paciente ahí en el aspecto de cómo se le ve la mano? ¿Podría ser gota? No. Artritis. ¿Pero qué tipo de artritis? Recuerden ustedes, y esto es muy importante, que las manos de los adultos mayores sufren cierto tipo de deformaciones en lo que es la osteoartritis o enfermedad articular degenerativa, en donde vamos a encontrar, ¿sí?, los famosos nódulos de Everden o de Bouchard. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Cuando nosotros encontramos nódulos a nivel de falanges intermedias o distales, casi siempre corresponden a artritis reumatoide. Esta deformación en esta mano de esta paciente es lo que se conoce dentro de lo que es esta artritis reumatoide, desviación en cuello de cisne. Esta es la famosa imagen de desviación en cuello de cisne. Y además observen ustedes las nodulaciones, las vamos a encontrar a nivel de falanges distales y algunas falanges intermedias. Esta desviación en cuello de cisne es una desviación de tipo cubital, característica de la artritis reumatoide. En relación al diagnóstico que nos había dado el compañero, hacemos el diagnóstico de gota cuando vemos la inflamación o enrojecimiento de alguna articulación, y que así es el aspecto, cómo se pone una articulación en un ataque agudo de gota. Para que aquí esto pudiera corresponder a una gota, como nos decía el compañero, tendría que haber la presencia de tofos, que recuerden ustedes que son como pequeñas tumoraciones en cuyo interior hay
cristales de ácido úrico, pero no, esta es una imagen de, como les decía, una desviación cubital conocida como cuello de cisne, propia de la artritis reumatoide. Bien, la exploración neurológica debemos efectuarla primero haciendo la exploración de los 12 pares craneales que aprendimos en clínica propedéutica. Habiendo hecho ese tipo de exploración, después podemos ver, en el caso aquí de que se ve el paciente con signo de interrogación, como si no supiera qué, porque ve varios letreros, estamos hablando de la orientación. El paciente podría tener un estado de confusión en donde lo que le preguntemos el paciente no nos contesta, y si nos contesta cosas que no le estamos preguntando. Tendríamos que ver también el estado emocional del paciente, en donde lo más frecuente que vamos a encontrar en el adulto mayor son estados depresivos, y también vean ustedes, dice debilidad muscular asimétrica. Esto podría deberse, que aquí es a nivel de la pierna derecha, esto podría deberse a algún problema propio de la pierna nada más, pero también lo podemos encontrar como parte de un problema de tipo neurológico que le está dando esta especie de espasticidad a nivel de pierna derecha o miembro pélvico derecho, como ustedes le quieran llamar. Vamos a ver algunos de los parámetros de laboratorio que suelen ser anormales, algunos de los cuales son anormales en relación a otras edades, pero no anormales en el adulto mayor. Velocidad de sedimentación globular, normalmente podemos encontrarla de 10 a 20 milímetros por arriba de los parámetros de normalidad en otras edades, y esto no se traduce por ninguna patología. Pero una diferencia de más de 20 milímetros en adulto mayor, sí ya hay que buscar causa etiopatogénica. La glucosa, normalmente la tolerancia disminuye, y por lo tanto, sobre todo los diabéticos, pueden estar teniendo frecuentes descompensaciones producto de esa situación que se produce por el envejecimiento. La creatinina, sabemos que disminuye la capa, ¿sí?, muscular magra, lo que nos puede dar una disminución de la creatinina corporal, y eso lo vamos a ver en relación a una química sanguínea. Pero si nosotros encontramos lo contrario, sabiendo que el máximo normal de creatinina en sangre es 1.3, de 1.4 hacia arriba, ya nos está hablando de compromiso en la funcionalidad de los riñones. ¿Y cómo lo podemos medir? Pues pedimos una depuración de creatinina, que es la recopilación de orina de 24 horas, siendo de la segunda orina del día hasta la primera del otro día. Se recopila toda la orina de 24 horas, y ahí nosotros podemos saber, recordando que la filtración renal normal va entre 90 y 125 mililitros por minuto. Pero también recordándoles que a partir de los 30 años, según unos autores, o a partir de los 40, se va perdiendo 1 mililitro de filtración renal por año. Entonces, si de pronto yo tengo un paciente que la depuración de creatinina más lo que es, sí, lo que me está marcando a nivel de química sanguínea, me reporta 60, pues yo tengo primero que descartar cualquier patología, y descartándola
entonces ese 60 es fisiológico y ese paciente no tiene problema. Pero si yo encuentro cualquier patología a nivel renal y tengo un paciente con 60 de filtración, lo más seguro es que no sea lo fisiológico, sino cualquier, sobre todo, nefropatía, que es lo que más nos puede dañar el funcionamiento renal. Las nefropatías, las cuales las podemos detectar en una forma incipiente en un general de orina con dos principales marcadores bioquímicos: hematuria y proteinuria. Cada vez que en un general de orina encontremos eso como un hallazgo, porque el paciente no tiene ningún síntoma, pensar que ese paciente tiene una nefropatía no detectada hasta demostrar lo contrario. Y es indicativo de envío al nefrólogo a ese paciente. La albúmina, pues podemos hablar de albúmina urinaria y esa nos la reportan en la depuración de creatinina, pero también la podemos encontrar como albúmina a nivel de la sangre, y cuando ésta se encuentra sí disminuida por abajo de 0.5 gramos sobre decilitro, podemos pensar en enfermedades agudas, la más frecuente, estado de desnutrición en el paciente. La fosfatasa alcalina puede estar discretamente por arriba de lo normal, como una especie de cuestión fisiológica en el adulto mayor. Pero ya un aumento moderado o severo, tenemos que pensar siempre en problema a nivel de hígado y problema a nivel de páncreas. Y de lo más frecuente que nos puede indicar la fosfatasa alcalina es cáncer. En el hierro sérico vamos a encontrar disminución del mismo y normalmente se puede deber a varias causas, pero las principales: desnutrición y sangrados del tubo digestivo. Puede ser alto, puede ser bajo, y en algunos pacientes pueden ser las dos causas: desnutrición más sangrados del tubo digestivo, que podría ser úlcera gástrica, úlcera duodenal o alguna gastritis de tipo erosivo. A nivel de recto, pueden ser desde hemorroides hasta cáncer. El antígeno prostático específico, recuerden ustedes que se va a elevar, y recordándoles también esa especie de controversia que hay de los urólogos con nosotros los geriatras, porque para el urólogo lo normal es 4 en cualquier edad, y para nosotros los geriatras es 4 hasta los 59 años de edad. Entre 60 y 69 años, 5 para nosotros los geriatras es normalidad. De 70 a 75, 6, y 75 o más años, 6.5 como máximo de normalidad. Por arriba de 6.5 en cualquier edad, hay que pensar en una probable prostatitis por inflamación crónica de esa glándula o en un proceso maligno o tumoral. En el análisis de orina, piuria y bacteriuria son muy frecuentes en el adulto mayor por formación de quistes a nivel renal que no se presentan en otras edades y que están soltando bacterias. Podemos encontrarlas como ya inicio de una infección todavía asintomática, y cada vez que encontremos piuria o bacteriuria, lo que debemos de hacer es solicitar un urocultivo. Ya la hematuria y la proteinuria, ya les dije, son los dos principales marcadores bioquímicos que nos hablan ya de una nefropatía. A nivel de las radiografías torácicas, pues vamos a hacer como nos han enseñado que se interpreta una radiografía. Primero ver estructuras óseas, después vamos a ver todo lo que es campos pulmonares, y después silueta
cardíaca, ángulos costodiafragmáticos y lo que es en general el diafragma, en donde normalmente vamos a ver una burbuja de aire, que es la parte que corresponde al estómago. Ahí podemos encontrar todo tipo de patología si es que la hay. En un electrocardiograma, pues espero que en cardiología les enseñen cuando menos la interpretación básica de un electro, porque ahí podemos detectar infinidad de problemas cardiovasculares, entre los cuales los más frecuentes son bloqueos, arritmias y soplos. Bien, y terminamos lo que es una historia clínica geriátrica, ¿sí? Poniendo comentarios que creamos importantes después de haber realizado todo el interrogatorio y toda la exploración física, más lo que vamos a aprender a partir de mañana, que iniciamos la presentación de valoración geriátrica integral. La impresión diagnóstica, recordándoles lo que ya vimos al principio de esta presentación, que deben ser 4 tipos de diagnósticos: clínico, psicológico, mental, funcional y social, plan de medicamentos y dieta en general, y los pronósticos en relación a los 4 tipos de diagnósticos. Con esto estamos terminando historia clínica geriátrica. Dejo de compartir pantalla, prácticamente ya estamos sobre el tiempo. Si tienen alguna duda de lo que hayamos visto, con todo gusto mañana iniciamos con eso, y no me queda más que decirles que les deseo una excelente tarde y mejor semana, que se me cuiden mucho ustedes y sus familias, y como siempre me despido, que Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana. Hasta Muchas pronto. gracias, doctora. Gracias. Doctora. Hasta luego.